Buenos días con todos, yo soy Celia Kenaya y en nombre de la Oficina UNESCO en Lima les doy la bienvenida a todos los participantes que se han conectado con nosotros, especialmente a los docentes que están acompañándonos hoy día. Es un placer y un gusto para nosotros que nos dediquen un espacio de su tiempo y en esta ocasión para poder reflexionar juntos sobre la enseñanza y aprendizaje de la ciencia y tecnología. Es por ello que el webinar de hoy trata sobre la educación en ciencias con enfoque de competencias en el contexto de crisis. Para hablar de este tema, hemos invitado a dos expertas. Tenemos con nosotros a Eliana Ames, que es docente, especialista y capacitadora en ciencia y tecnología. Y también tenemos a Aide Mancilla, docente de ciencia y tecnología, especialista y formadora del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico. Hola Aide, hola Hola Eliana. ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Aide? Les dejo, ¿Qué tal? Me Puedan saludar y luego empezamos con nuestro tema. Bueno, buenos días con todos ustedes, estimados colegas. Para mí es un gusto poder estar en este espacio para poder compartir acerca de las experiencias que tenemos en lo que es la formación docente en ciencias, en lo que vendría a ser la educación en ciencias en el Perú y sobre todo en este contexto de pandemia que estamos viviendo cada uno de nosotros. Mis deseos de salud, bienestar a todos en sus hogares y a todos los colegas, pues fuerza para seguir sacando adelante la educación, que es nuestra bandera hoy en día. Gracias también a UNESCO por la invitación. Gracias, Eliana. Exacto, bueno, muy buenos días, mi nombre es Aide Mancilla, como muy bien Celia nos me ha presentado. Les agradezco en primer lugar este momento para poder compartir todas las experiencias que a lo largo de este tiempo, ¿no? de experiencia anterior en educación presencial y en estos tiempos de pandemia, hemos podido todos adquirir, validar, ¿no? Y en realidad yo les agradezco el tiempo que ustedes están invirtiendo en escucharnos, en hacer todas las preguntas que ustedes crean pertinentes. Listo, Celi. Gracias, Aide. Y yo invito también a todos los docentes que nos están viendo y se están conectando a que no se olviden de hacernos sus preguntas a través del Facebook y que nosotros estaremos atendiéndolas al final de la presentación de nuestras colegas. Aide, Eliana, hablar de ciencias en estos momentos, ¿no? Uno siempre apasionada por el área y cómo podemos desarrollar las competencias con los chicos y más en este contexto de enseñanza no presencial. Yo quiero iniciar haciéndoles la pregunta, porque también el título lo amerita, ¿no? ¿Qué significa educar, aprender en ciencias con un enfoque de competencias? Eliana, te escuchamos. Bueno, actualmente tenemos nosotros nuestro currículo nacional que nos brinda lo que vendría a ser estos lineamientos para poder implementar las competencias, no solamente en ciencia y tecnología, sino también en otras, bueno, todavía en algunos casos llamadas áreas, ¿no? En el caso en ciencias, vamos a las competencias en ciencia y tecnología, tenemos que mirar dos aspectos. Uno, lo que es la enseñanza y otro, el aprendizaje. Aunque hay teorías que nos dicen que en competencias ya el maestro no enseña, sino es un coach, ¿no? Es un guía, un facilitador, bueno. Sin embargo, nosotros dentro de la formación docente tenemos que considerar algo, que si bien es cierto, planificamos actividades para los estudiantes al momento de diseñar a las mismas actividades en ciencia y tecnología en base a las competencias, mirando los desempeños, también tenemos que ver qué es lo que tendría que propiciar el docente para que esto suceda, que estas oportunidades de aprendizaje puedan ejecutarse, desarrollarse, ¿no? Y sobre todo lograrse en los estudiantes. Entonces, frente a esto, la enseñanza de las ciencias actualmente la concebimos como lo que vendría a ser el desarrollo de todas las potencialidades de los estudiantes, las que puedan traer cada uno consigo. Sus capacidades, potencialidades para poder resolver problemas en ese marco, en esa orientación que tenemos, para lograr un pensamiento crítico. Sin embargo, a veces nos centramos solamente en lo que es, bueno, voy a utilizar el método científico o el pensamiento científico es lo que yo debo desarrollar. Es cierto, pero sí es importante reflexionar que el pensamiento científico contribuye a ese pensamiento crítico, contribuye a
a poder formar a ese ciudadano pensante, que cuestione, que sepa usar la información, que pueda, de repente, el poder, que pueda participar en sociedad, con opiniones, que pueda manifestar, evidenciar el uso de esa información, el uso del método científico en la construcción de sus propias opiniones, posturas críticas, argumentos, explicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, frente a esto, la mirada del maestro en lo que es la enseñanza ya no es lo que vendría a ser la directriz de un método científico, ¿no? Solamente, sino que ya en este método científico vamos a ver procesos reflexivos. Entonces, donde el estudiante es el que construye, hasta incluso el que va comprendiendo paso a paso cada uno de estos procesos en el método científico. Y entonces construye también sus propias explicaciones. Entonces, la enseñanza, ahora, llamémosle así, para ver de la mirada del docente, está en poder retar al estudiante, poder propiciar que tenga, que pueda el estudiante resolver problemas, retos, situaciones, y sobre todo, que para mí personalmente veo que es importante tomar el contexto cercano al estudiante, porque a veces eso es algo que nos tiene muy lejanos. Los estudiantes cuando a veces manifiestan un concepto basándose en fórmulas, entonces no me están evidenciando una comprensión de una información previa. Entonces, para todo esto necesitamos nosotros generar diferentes oportunidades mediante las estrategias para que los estudiantes puedan construir sus propias explicaciones. Entonces, es realmente un reto para nosotros porque es articular también los conocimientos de la ciencia, la física, la química, la biología, cómo usar el método científico, cómo construir explicaciones. Pero eso no quiere decir que no nos vayamos también fuera de lo que es la resolución de los problemas, donde ponemos las fórmulas, pero sí es importante que primero el estudiante comprenda esas fórmulas. ¿Por qué? Y que incluso las pueda ir él mismo armando o planteando dentro de una de sus estrategias para poder desarrollar sus actividades de indagación, ¿no? Y en cuanto a la enseñanza, el profesor propicia, en cuanto al estudiante, él es quien construye su propio aprendizaje. Recordemos que en este paradigma constructivista, nosotros necesitamos que el estudiante construya, comprenda sus explicaciones, comprenda sus propias, el mundo mismo natural en donde está inmerso, comprenda que esta pandemia es un motivo también para aprender, ¿no? Y sobre todo ese es el reto para nosotros actualmente. Entonces, cuando los maestros estamos centrados solamente en enseñar problemas en donde tengamos que aplicar solo fórmulas, vamos a ir más allá de ello, porque los chicos a veces cuando tienen que explicar, y se ve esto en la docencia universitaria, sobre todo cuando los estudiantes deben de construir sus explicaciones, lo hacen todavía de manera en la cual los fundamentos científicos no están presentes en esas explicaciones. Entonces, es bien importante y en esto contribuir con ese ciudadano que actúa en la sociedad de manera coherente con lo que ha ido comprendiendo de los conocimientos, construyendo sus propios aprendizajes, ¿no? Gracias, Eliana. Y traslado la pregunta a Aide. ¿Qué significa aprender en ciencias con un enfoque de competencias? Lo que pasa es que, Celia, yo pienso que en estos momentos todo esto constituye un gran reto para los docentes. ¿Por qué? Porque esta pandemia nos ha cogido en una época donde todos nosotros estamos muy acostumbrados a la educación presencial. Tenemos un currículo, ¿no?, que específicamente desde el área plantea, ¿no?, 3 competencias, y de las 3 competencias, 2 son metodológicas. El indaga es metodológico, el diseña soluciones es metodológico, y entre comillas, porque no es teórico, pero el que nos da el soporte de conocimientos es la competencia explica. Estas 3 competencias han sido totalmente diseñadas para una educación presencial, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo estoy hablando de la competencia indaga y yo quiero que los chicos trabajen solamente la primera capacidad, que es problematizar situaciones en diferentes contextos, entonces, ¿cómo es que yo puedo hacer que el alumno formule preguntas cuando toda la vida solamente ha respondido preguntas?
¿no? Entonces, es un poco difícil. Creo que en esos momentos, para todos nosotros, es un reto, ¿no? Es un reto cambiar un poco la forma cómo tenemos que enfocar, diseñar, interactuar mediante este medio, ¿no? No es lo mismo trabajar frente a una pantalla. A mí me cuesta trabajar frente a una pantalla, porque yo soy muy expresiva, ¿no? Y imagínate los alumnos, ¿no? También, que son tan kinestésicos, tan movidos, tan de interactuar entre ellos, de interactuar con el docente. Es un poco complejo, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no? Somos bendecidos por el Señor, el área de ciencia. ¿Por qué? Porque quieras o no, esta pandemia, ¿no? Que en realidad ha alterado el ritmo social, podemos usarlo también para poder sacar aprendizajes muy importantes, ¿no? Para que nuestros alumnos, por ejemplo, nos formulen preguntas, ¿ah? Acerca de esto, ¿no? Hay muchas cosas que se nos da, y como muy bien dice Eliana habla acerca de comprender, ¿no? Que es una de las capacidades de la competencia explica. Entonces, comprender. El niño tiene que comprender por qué tiene que lavarse las manos después de tocar las cosas, salir, por qué tiene que usar mascarilla, ¿no? Y para eso necesita tener un soporte de conocimientos, un soporte teórico, ¿no? Que va a ser muy significativo para él, porque él, a partir de su pregunta, ¿no? Él va a investigar de manera individual, ¿no? Y también va a interactuar con su familia. También puede entrevistar a profesionales, ¿no? O a personas que están involucradas en el tema, ¿no? Ahora que en las noticias tenemos, o en los programas, ¿no? Que tenemos en la televisión, tenemos 20, 10 minutos toda la vida, ¿no? Donde está el doctor Huerta, diferentes profesionales, dándonos respondiendo preguntas también acerca de que la población le está haciendo acerca de esto, ¿no? Entonces, en estos momentos, educar en ciencias para mí es innovar estrategias, ¿no? Ayudar a nuestros docentes, ¿no? A ayudarnos entre todos, generar grupos de trabajo, ¿no? ¿Qué cosa me resultó a mí? ¿Qué cosa te resultó a ti? ¿No? ¿En qué cosas tengo que mejorar? Porque también en esta época nuestros alumnos van a ser muy autónomos, ¿no? Esta es una época donde se trabaja muy bien las competencias transversales, lo que son los entornos virtuales y lo que son el aprendizaje autónomo, porque muy bien, en algún momento Melina Furman, ¿no? Nos dice que en estos momentos los chicos, ¿no? Distribuyen el tiempo en el que se sienten ellos mejor predispuestos para aprender. Entonces ellos dicen, tengo tal tarea, o tengo tal tema que desarrollar, y lo voy a hacer a esta hora porque me siento más equilibrado, me siento más tranquilo, no tengo tantos estímulos a mi alrededor, y entonces yo voy a poder trabajar, investigar la actividad que se me ha dejado de manera virtual, ¿no? Y bueno, es un tiempo también esperanzador, donde el profesor tiene que usar toda su creatividad para poder efectivamente llegar a ese estudiante que está al otro lado de la pantalla, ¿no? Me ocurre en la práctica docente. Yo siempre les digo a mis chicos de la práctica docente, les digo, ustedes tienen que prepararse más, tienen que leer, vayan con el PPT, vayan con el video, usen los videos de YouTube, pásenlo, expliquen lo que dice ahí, vuelvan a cortar, y así, les doy varias estrategias, porque también el papá está escuchando, está al lado escuchando qué cosa el docente le está diciendo a su hijo, ¿no? Y muchas veces cuestionan, muchas veces intervienen, muchas veces también lanzan recomendaciones que son muy válidas, ¿no? Pero bueno, pues me parece que ahorita educar en ciencias es educar en la pregunta, educar en esa vista aguda que tengo que tener del entorno que me está pasando, del entorno que está sucediendo, perdón, ¿no? Un chiquito de primero de secundaria, fíjate, el otro día le decía a su profesor, le decía, profesor, ¿pero qué tiene que ver el cerdo, ¿no? La gallina, con la vacuna para el humano, ¿no? Entonces se generó, a partir de una situación o de una noticia, una pregunta bien interesante, ¿no? Que generó luego respuestas que generan, y para responder necesitas investigar.
¿no? Y para investigar necesitas comprender también lo que estás investigando, ¿no? Para también darle la viabilidad al conocimiento, ¿no? Gracias, es importante lo que nos mencionan las dos, cómo este contexto nos ayuda para el desarrollo de las ciencias, cómo es importante educar en la pregunta, ¿no? Y ver diversas estrategias. Antes de pasar a la segunda pregunta, yo quiero agradecer a las personas que ya se están conectando con nosotros, a los docentes de Surco, a los docentes de Cajamarca, de la institución educativa. ¡Ay, qué lindos! A Galería 65 de Pamplona Alta, a la institución 3066 Señor de los Milagros de Cusco, a la institución 5127 Mártir José Olaya de Pachacute, Ventanilla nos está escuchando. Desde Ancas tenemos a la institución Coronel Bolognesi, tenemos a la institución Heroínas de Toledo del Callao, a la institución Nuestra Señora de Belén, del Valle del Mantaro. De verdad que nos da mucho gusto poder compartir con ustedes y poder apoyarnos y servir de brindarles momentos de reflexión para que todos podamos ir en una línea de una educación de calidad, a ver qué podemos apoyar desde UNESCO, desde la sapiencia de nuestros ponentes, desde la experiencia, de la experiencia. para poder trabajar, ¿no? Y siguiendo la línea de lo que nos mencionabas, Aide, Eliana, te hago la pregunta, ¿podemos desarrollar competencias en ciencia y tecnología en este contexto de crisis? ¿Cómo? Sí, justamente ese es el motivo central de lo que vendría a ser este encuentro, ¿no? De poder compartir ese cómo podemos, y siempre mirando al desarrollo de las competencias. Si bien es cierto, como ya le decía Aide, en esta época de pandemia van a suscitarse muchas situaciones. Vamos a encontrar en el contexto mismo, en el mismo hogar, en el encierro, ¿no? Es importante que nosotros como maestros siempre estemos atentos a lo que nos preguntan los estudiantes, escucharlos, ¿no? Generalmente se está utilizando actualmente el WhatsApp, aparte de la radio y televisión. Entonces, esto de acuerdo a lo que los maestros manifiestan, ¿no? En el caso de algunos colegios están utilizando lo que son otras plataformas, ¿no? Pero me parece que las instituciones públicas estamos más direccionados a lo que es el uso de WhatsApp. Sin embargo, tenemos un espacio, una infraestructura limitada, infraestructura tecnológica ilimitada, en este caso limitada, perdón, frente a esto. Entonces decimos, bueno, ¿y ahora qué situaciones? ¿Qué hacemos? Porque yo pensaba de repente utilizar simuladores, me he capacitado en ello, en los simuladores de experimentos, sin embargo, por el WhatsApp tal vez no los pueda brindar directamente. Entonces, o tal vez los chicos no tengan la conectividad y muchas situaciones que se presentan. Entonces, frente a esto, lo que no debemos de perder, considero, en todo momento es lo que manifiesta Aide, ¿no? Siempre ver el tema de las preguntas de los chicos. ¿Qué es lo que ellos nos van a dar de sus intereses? Es decir, a mí me interesa. Si yo tengo que pasar el aprendizaje, el interés del estudiante, si le interesa al estudiante, pues en eso me focalizo. ¿Qué le está interesando? Le interesa lo que suscitó fuera de casa, de repente lo que encuentra, ¿no? En noticias, o cuando salió, tuvo la oportunidad de salir, porque algunas personas todavía no usan los barbijos, otras sí. Posiblemente lo que actualmente vivimos en esta pandemia en casa, al tener que lavar las frutas, un suceso me ocurrió y justo con los maestros conversábamos en talleres que estoy ejecutando en la Pontificia Universidad Católica. Es que decían, sí, profesora, pero los chicos también, por ejemplo, lavan las frutas, las verduras, y algunos de ellos dicen, en vez de lavarlo con lejía, lo puedo lavar con jabón. Entonces comienzan a lavar con jabón y dicen, bueno, en el caso del tomate, la manzana, he encontrado que en las manos me queda un pigmento amarillo, diferente al que tenía antes. Entonces la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué el jabón no despinta o decolora, ¿no? Es la pregunta de ellos en su léxico, ¿eh? No el léxico nuestro. Entonces, ¿por qué despinta, decolora el tomate, la manzana, y por qué a mí no me decolora las manos, por ejemplo? ¿Qué ocurre entre ambas pieles? Entonces ahí necesitaba una forma de comparar, ¿no? Las estructuras, los tejidos, entonces vegetal, animal, entre todos ellos, y puedan ellos de repente a partir de ello empezar un proceso de indagación. Otras preguntas que también los chicos plantean
todavía, no solo en el contexto de esta pandemia, porque también queremos que en medio de ella también hagan preguntas, también son otras las que plantean cómo, por ejemplo, cómo los tintes, los colorantes pueden alterar de repente la piel a partir de este suceso anterior, ¿no?, que les comentaba. Entonces dicen, sí, pues, pero los colorantes, los tintes alteran la piel o no. Entonces, para ello, se abrió un abanico de campos temáticos sobre todas las funciones químicas que están presentes, que están de alguna manera en sus compuestos, ¿no? Están presentes estos compuestos en lo que son los compuestos, los tintes, ¿no? Los colorantes. Y después llevarlos al tema de los tatuajes. Yo me quiero tatuar, pero estoy viendo estos compuestos, ¿no? El óxido de titanio, qué cosa ocurre, ¿no? El sulfato de cobre, entre otros más. Entonces eso citaba también ahí la apertura de poder diseñar algún proyecto, ¿no? Entonces las preguntas de los chicos es un primer punto, ¿no? Recoger y darles que ellos resuelvan, apoyar en nosotros. Pero aquí sí quiero enfatizar en algo, antes de terminar esa parte. Es que a veces hay preguntas conceptuales de los estudiantes. Por ejemplo, si estoy en quinto de secundaria, yo puedo estar desarrollando un proyecto o una actividad relacionada al equilibrio térmico, ¿no? Pero si la estudiante me dice, profesor, profesora, la temperatura y el calor son lo mismo. Este es un concepto errado que lo llevan los chicos por toda la secundaria. Entonces, les invito a las profesoras, les comento, les digo, si esto sucede, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con los problemas, con la situación? ¿O podemos ahí dar una apertura a que los chicos puedan explorar? Porque hay conceptos científicos que se comprenden explorando y otros buscando la información. El concepto de calor, para ello no le voy a decir al estudiante, sabes que busca la información del calor y ya tú lo vas a ver, ¿no? Sin embargo, yo le puedo plantear, mira, bueno, vamos a hacer una actividad en donde vamos a tener nosotros agua caliente, agua fría y un recipiente vacío, y vamos a comenzar a agregar en iguales cantidades el agua. Y veamos ahí qué ocurre. Vas con los deditos, tus dedos vas a ir sintiendo, en este caso, qué ocurre entre los tres. Entonces va a explorar con los sentidos. Es un primer punto de partida, la observación con los sentidos. Ya entendí, incluso ya entendí calor, entendí lo que es el frío, entendí lo que es el equilibrio térmico, pero mis dedos, profesora, los míos, pero los dedos de mi compañero pueden entender otra cosa. Entonces, ¿cómo hacemos para poder estandarizar ello? Lo que tu compañero siente, lo que yo siento. Entonces, entonces es necesario un instrumento, claro. Entonces ya construí, llevé a que construya por qué es necesario un termómetro a partir de una exploración. Incluso lo puedo llevar a que pueda él ver, si este termómetro, bueno, qué cosa tiene el termómetro dentro, qué ocurre, cómo funciona, ¿no? Y en el caso del calor, lo que vendría a ser, ¿no?, el concepto, poco a poco, el calor se transfiere, es una energía. Entonces, él mismo construye. Entonces, llevarlo por ese lado tiene que partir de los intereses de los estudiantes, los más cercanos posibles. Eso es lo primero que yo planteo dentro de ello. Y obviamente, nuestra directriz está en los enfoques, el enfoque de indagación y alfabetización científica. Indagan, exploran, comienzan a manipular, observar los chicos y construyen sus conceptos, y esto es una evidencia de lo que es la indagación, de lo que vendría a ser la alfabetización científica también, ¿no? La construcción del concepto. Eliana, gracias. Definitivamente escucharte hablar apasiona la enseñanza de las ciencias, o sea, no sé, o sea, definitivamente yo te escucho y te siento enamorada del área. No, sí, me encanta mucho. Aide, ¿cómo podemos desarrollar competencias en ciencia y tecnología en este contexto de crisis? ¿Cómo? Aide, tu audio. Bueno, me parece que para trabajar las competencias, ¿no es cierto?, lo más importante, dentro de toda la gama de formas de programación que nosotros tenemos, podría ser el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Que viene desde la época, pues, de Kilpatrick, desde mucho tiempo, ¿no? Me parece que es una programación más ajustada a todo lo que es programar para desarrollar competencias, ¿no?
Y dentro de todas esas, en las competencias que nosotros trabajamos, ¿no? Me gusta mucho a mí el Indaga, ¿no? Porque nos permite la investigación, nos permite que los alumnos siempre generen preguntas sobre las cosas que hay. Entonces, sobre eso, para que pueda, por ejemplo, comprender, ¿no? Los alumnos necesitan previamente haber desarrollado algunas capacidades, algunas habilidades, ¿no? Como muy bien nos comentaba Eliana, ¿no? Por ejemplo, la observación es básica, ¿no? Por ejemplo, si ahorita estamos en tiempo de pandemia, pongamos un ejemplo, en tiempo de pandemia, ¿no? Los chicos siempre van a decir y están escuchando el virus, ¿no? El virus, que el SARS-CoV-19, ¿qué es eso, profesora? Se parecerá, es un virus más de la gripe, es un virus que se parecerá al del VIH, se parecerá a qué otros virus se puede parecer, ¿no? Entonces va a poder, muy bien, identificó que es un virus, ¿no? Lo va a poder describir a partir de una imagen que puedo poner en un video de YouTube, y se puede, a partir del video, ¿no? Se pueden generar muchas preguntas que los chicos capturen, ¿no? A partir de lo que está pasando el video. Ay, ¿y por qué tiene doble capa? ¿Y por qué tiene capa de ADN algunos virus y tiene ARN? ¿Por qué esas espículas que tiene externas, de qué manera se enganchan con las células, etcétera? Puede hacer cantidad de preguntas sobre un video, y para eso el profesor le puede ir, ¿cómo se dice esa palabra? Hacer sus peñiscos cognitivos, ¿no? Para que él pueda generar más preguntas, y no solamente quedarse con uno y generar más preguntas. Y a partir de eso, ¿no? Junto ya, el video propició. También puedo fijarme en los periódicos virtuales, ¿no? También me puedo fijar en los programas de televisión, los que son totalmente educativos, ¿no? Y con todo ese material, puedo ayudar a mis alumnos a generar la pregunta de indagación, ¿no? Entonces, la pregunta de indagación puede ser de qué manera los virus ceden ante la presencia de los detergentes, de los jabones, no sé, ¿no? Entonces, y me hace recordar lo que dice Eliana, ¿no? Todo el mundo dice, hay que desintoxicar todo con lejía, pero la lejía es hepatotóxica, ¿no es cierto? O sea, genera toxicidad en el hígado y genera toxicidad también en el riñón. Entonces, se ha hecho un uso demasiado fuerte de esto, ¿no? Y muchos chicos también lo dicen, ¿no? Miss, yo soy alérgico a la lejía, no la puedo oler, que no sé qué tanto, entonces, ¿con qué desinfecto? ¿Cuál es la manera más apropiada? Entonces, van a ir investigando también a partir de sus propias experiencias que van teniendo en este tiempo, ¿no? Entonces, tenemos en ese momento, como cada alumno va a tener una pregunta diferente, nosotros los docentes tendremos un pensamiento muy flexible, muy amplio, ¿no? Para poder ver y también mirar cuál es la pregunta que nos va a generar y va a movilizar más investigación, ¿no? No la pregunta cuya respuesta sea sí y que la respuesta sea no. Esa no es una buena pregunta, de ninguna manera una buena pregunta de indagación, ¿no? Entonces, ahí podemos nosotros, ¿no? Desde las clases sincrónicas, desde la forma como tengamos de relacionarnos con los chicos, mediante WhatsApp, etcétera, podemos ir mirando, ¿no? E ir enfocando la pregunta que va a generar la indagación, ¿no? Y que sea la más interesante, que sea la más rica para poder investigar, ¿no? Y teniendo la pregunta, tenemos la aliada, que no es nuestra aliada, la tecnología, ¿no? En estos momentos también, hace un tiempo, sabemos que ya los alumnos están recibiendo los libros, ¿no? Tenemos el libro, yo le digo a mis alumnos siempre, que el libro es el compendio de la sabiduría, ¿no? Ahí hay muchas cabezas que han pasado, muchas mentes inteligentes que pasan para poder construir o diseñar un libro, ¿no? Entonces, tenemos el libro, tenemos la tecnología, y el profesor ir filtrando también el uso de la información, ¿no? Porque también hay cantidad de información que no está bien, ¿no? Por ejemplo, un chico en una clase le dice, profesora, ¿por qué yo tengo que usar, dice, no, voy a usar mascarilla, ¿no?
y tengo que venir a mi casa a hacerme gárgaras de bicarbonato, gárgaras de limón, etcétera. ¿Eso está bien? ¿No? Entonces ahí se le pregunta, a ver, ¿tú qué crees? ¿Tú qué piensas? ¿No? Si normalmente nosotros en el interior de la boca, en las amígdalas, tenemos todo un sistema, ¿no?, biótico, el bicarbonato y el limón, ¿de qué manera lo va a alterar? O lo deja así nomás, ¿no? Entonces empiezan a investigar sobre ese tema también, ¿no? Entonces es muy rico este tiempo, si nosotros los docentes, ¿no?, lo sabemos, los encauzamos, ¿no? Entonces ellos van a poder lograr aprendizajes muy significativos, ¿no?, muy importantes, ¿no? Y desligarnos, aunque yo sé que me van a sacar la cabeza si es que digo esto, pero desligarnos un poco, ¿no?, de los temas que tenemos y que están ya establecidos, ¿no? Por ejemplo, una de mis docentes que practica está haciendo los isótopos. Entonces, isótopos, ¿cómo hago? Ya, vamos a ver. A ver, isótopos. Pero tengo que explicar, pone su pizarra y quiere explicar, porque previamente me hacen a mí el ensayo, ¿no? No, le digo a Elisa, no puedes hacer eso. Entonces, ¿qué podemos? No sé, está desesperada, pues pobrecita, le toca configuración electrónica, temas que, ¿qué es esto en la pandemia? Y a lo lejos. Entonces, ¿con qué ha empezado? Increíblemente, y le ha dado unos resultados increíbles, ha revisado todo el YouTube, las entrevistas en el hospital Neoplásticas, ¿no? Y entrevistas en el hospital del niño sobre de qué manera usan los isótopos estas instituciones. Y vieran ustedes la riqueza de la entrevista. Los chicos, los mismos chicos, a ver chicos, vamos a ver esta entrevista, han visto la entrevista y han sacado solitos el tema del isótopo, en lugar de que ella viniera y solamente hiciera su motivación, así nomás de isótopo, no. Los chicos, pero ¿qué es ese isótopo? ¿Qué tiene que ver con la energía nuclear? ¿Qué tiene que ver con las enfermedades? ¿Con la curación? ¿Con la radioterapia? Es decir, una maravilla. En secundaria y en primaria, me encantó mucho, en 4º grado, ¿no? Están viendo, pues, bueno, ya vimos el COVID, todo ya los chicos ya bien interiorizados lo del COVID. Entonces, una forma de trabajar esto de la capacidad pulmonar, de la respiración y todo eso, es el espirómetro. Entonces los chiquitos han hecho su espirómetro, ¿no? Entonces el espirómetro, una vasija, una bolita, una cañita que entra así, ¿no? Así en vertical. Entonces la mamá, mira lo que le dice la mamá. El niño le dice, mamá, tengo que hacer el espirómetro. ¿Y qué es eso, hijo? Mamá es esto, ya le da todo el diseño, porque la profesora le da el diseño. Entonces la mamá le dice, pero esta profesora, ¿cómo te manda a hacer esto? Tienes que comprar cañita. ¿Y dónde vamos a comprar cañita? ¿Y saben lo que le dijo el niño? Mamá, tenemos 2 opciones, así, 2 opciones para hacer cañitas. Una, podemos hacer cañita de papel. Y otra, hay tallos. ¿Tú te acuerdas la vez pasada que el cartucho, la flor, esa blanca que tiene un palito en el centro amarillo, podemos usar ese tallo para poder soplar. Mira, o sea, el mismo niño le da las soluciones a su mamá, ¿y qué hicieron? Pues ¿dónde voy a comprar eso? De ninguna manera, hagamos de papel, ahí hicieron su cañita, y con eso trabajaron el espirómetro, ¿no? O sea, nosotros, sinceramente, podemos hacer muchas cosas con los niños, solamente hay que hacer que nuestro cerebro, que está así, haciendo algunas conexiones, este tiempo nos ha hecho hacer así, ha hecho que nuestras neuronas se convulsionen, se hagan más rápidas, ¿no?, para poder plantear estrategias creativas, pues, ¿no? Yacelita. Sé que a nosotras nos tienes que dar tiempo, porque si no, hablamos y recontrahablamos, así es que... Hay mucho por compartir, porque tenemos cada docente y cada formador tiene su propio estilo, su propia forma, ¿no? Experiencia, claro. ¿No? Entonces, ese es el tema, y hay tantas cosas que compartir, el tiempo no estoy de acuerdo a veces. Y es por eso que y ahí sí les voy a pedir ideas puntuales para poder luego contestar algunas de las preguntas que ya nos están haciendo por el Face, porque eso sí me daría mucha pena extendernos y no poder atender las preguntas de los docentes, ¿no? Que nos están viendo, que les están mandando saludos, hay algunos que las conocen y que también están pidiendo o demandando una atención en cuanto a algunas tips que les podamos dar. Sin embargo, una última pregunta.
¿Qué podríamos sugerir para desarrollar competencias desde las ciencias en esta situación de educación remota? ¿No? Ya, 5 sugerencias, para cada uno. sugerencias con respecto a lo que vendría a ser esta, personalmente primero, como les decía, focalizándose en lo que nos traen los estudiantes, es decir, las preguntas que ellos tienen. Ellos van a traer diferentes niveles de preguntas, niveles críticos, niveles literales, niveles inferenciales. En el enfoque de indagación, nosotros como maestros nos ceñimos a lo que los estudiantes quieren, aprender con preguntas, es decir, las preguntas que también veamos que realmente son viables. Atender esas preguntas implica que yo, maestro o maestra, tenga que reflexionar cómo voy a plantear, qué puedo hacer, qué voy a hacer, cómo hago para que si esta pregunta es literal, el estudiante pueda llevarlo de repente a un nivel mayor, o yo encaminarlo a un nivel mayor hasta un nivel crítico. Pero también los estudiantes traen otras preguntas que pueden ser del nivel crítico, ¿no? O del nivel, un nivel más, un nivel inferencial, ¿no? Entonces, frente a ello, yo tengo que también ver cómo los llevo en camino a que lleguen a un nivel de comprensión básica de la información, el uso, porque ese uso tiene que ver con un nivel de aplicación, un nivel intermedio, ¿no? Para llevarlo a un nivel superior. Y entonces, para eso, necesito yo, maestro, empoderarme primero de qué preguntas, cuáles son los tipos de preguntas, qué niveles tienen, y sobre esos niveles, cómo los llevo. En las competencias encontramos 6. La competencia explica, ¿no? En la capacidad comprende y usa, y se comprende. Apropiate de la información, ahora lo usas. Entonces el maestro ahí puede proponer situaciones significativas, retadoras, a modo de también plantear tareas auténticas sobre ellas para que los chicos puedan construir al final el uso, que no está primero en que comprenda el concepto, sino cómo lo moviliza y lo usa. Para esto yo sugeriría en la competencia explica, que partamos de comprende y usa, que los chicos usen las representaciones. Pueden usar materiales, pueden ser de repente, yo comúnmente trabajo con lo que son las escalas, para llevar escala, un SARS-CoV-2, ¿no? Que es el virus que me genera el COVID-19, lo pueden llevar a escala, de un nivel pequeñísimo en micras a un nivel mayor, y lo pueden elaborar con plastilinas. Lo mismo también ocurre, por ejemplo, con los átomos, ¿no? Incluso hasta las bacterias. A veces no tenemos microscopio que nos ayude, no nos va a ayudar tampoco la tecnología para verlo. Sin embargo, yo lo puedo llevar a esos niveles. La representación en dibujos, en gráficos, y sobre esto comiencen ellos a construir sus explicaciones, es decir, para usarlas. Por ejemplo, puedo retar para que elaboren una noticia científica. Puedan ellos producir productos en donde puedan redactar en diferentes niveles también de redacción, ¿no? Otra que también podríamos hacer como estrategia, planificar con ellos, son también situaciones que inviten a que puedan movilizar variables, no solamente las variables cualitativas, también las variables cuantitativas. Entonces, a veces los maestros decimos, los chicos no pueden hacer experimentos de indagación, para la indagación en casa, indagación competencia me refiero, no enfoque competencia ahí específicamente. Entonces, me dicen, sí, les digo, sí es posible, si tienen preguntas, por ejemplo, en el caso del tomate que te decía, a ver, ¿te lo has hecho con jabón? Hagamos un diseño experimental cualitativo con jabón, con lejía, o con diferentes tipos de jabón, y ahí tenemos una breve cualitativa de los tipos. Entonces, plantearles, en la competencia indaga que manejen las variables, y esto nos va a encaminar a nosotros de por sí mismo en enrutarnos, porque los desempeños nos orienta muchísimo también. En el caso de la competencia diseño y construye soluciones tecnológicas, los chicos pueden también ahí construir, por ejemplo, propuestas para poder ventiladores mecánicos que hoy en día están escaseando, y hay mucha creatividad en los estudiantes. El entorno mismo en el cual estamos de pandemia, como decía Aide, faltaba una cañita, implementó otra el estudiante. Entonces, esa capacidad del estudiante pueda usar, seleccionar de manera propia, adecuada, movilizando criterios para poder seleccionar, movilizando por esos criterios también, justificando por qué esos materiales, por qué tiene que ser de plástico, por qué no de papel, por qué no de madera. Entonces ahí te moviliza la física, la química, y desde el papel hasta la biología, de dónde viene el papel, ¿no?
Entonces, tenemos nosotros que por ese lado ir viendo para la competencia diseña esa solución tecnológica. Para mí, personalmente, yo prefiero pensar, si aplico la planificación inversa, la solución tecnológica del contexto mismo, si es que lo plantean los chicos, los retos que plantean, si no los pueden plantear, les ayudo yo con las situaciones, y sobre ello vincular esto al desarrollo de las capacidades pasadas, competencias pasadas y capacidades pasadas. Es decir, la competencia indaga me tiene que alimentar para ese diseño y construir soluciones tecnológicas. La competencia explica me tiene que también alimentar a ellas dos. Es decir, de manera engranada encontramos ahí al final lo que van a ser desarrollar las capacidades y competencias. Utilizar simuladores sí es bueno, pero tampoco no abusemos. Prefiero personalmente, yo prefiero que los chicos usen materiales de casa, que usen, que los palpen. Las neurociencias hoy en día también nos dan la razón en el uso de los sentidos en casa, promover ello mediante tareas auténticas es genial. Y no nos centremos en que la variable debe ser cuantitativa siempre, y ahora cómo lo miden, cómo calculan, que por ahí no vamos a tener muchas respuestas. Me interesa que usen el método científico de las competencias, por eso las variables podrían ser no solo cuanti, sino también cuali, dependiendo de las competencias. Eso es lo que yo sugiero, ¿no? Gracias, Eliana. ¿Y qué podemos sugerirle a los docentes para desarrollar competencias desde las ciencias en esta situación de educación remota? Claro, sí. Sí, 5 minutos, ¿no? 5 minutos. Bueno, yo, como en la anterior pregunta también, en el ánimo, ¿no?, de dar propuestas, pienso que, como decía yo, los proyectos es la mejor forma de programación, ¿no?, de manera también remota, porque los proyectos tienen que hacer hablar a las demás áreas, ¿no? Por ejemplo, en este contexto de pandemia que tenemos ahora, ¿no? Y de repente ya los chicos ya trabajan con todo lo que es el COVID, perdón, el virus, el COVID, todas las enfermedades, todo ya lo conocen, lo manejan, ¿no? Entonces, hablar cómo esta pandemia ha impactado en el ecosistema, ¿no? Por ejemplo, entonces tenemos un contexto, ¿no?, que ha salido mucho en los medios, ¿no?, que lo podemos ver en videos, lo podemos ver en noticias, que han salido en los periódicos, lo podemos ver en entrevistas, que la misma ministra del Ambiente, el mismo Ministerio de Agricultura, etcétera, todos los ministerios involucrados en la parte ambiental salieron y dijeron, sí, el ecosistema está mejor, ¿no? El aire está mejor, el agua está mucho más transparente, mucho más menos contaminada, por lo tanto el suelo también, las aves en estos momentos, tenemos más aves en las costas, ¿no? Las aves migratorias han empezado a moverse con más fluidez, entonces tenemos un tema que podemos indagar, ¿no es cierto? Un tema que muy bien podemos, ya las aves, ¿y qué aves vienen aquí? ¿No? Entonces vienen las golondrinas de Franklin, vienen los patos americanos en situación migratoria por el clima, etcétera, ¿no? ¿Y qué hacen acá? Entonces, averiguar por qué se vienen, pues, y dónde vienen. Vienen a los humedales. Perfecto. ¿Y cuál es la importancia de los humedales entonces, no? Son sitios de reposo donde las aves migratorias anidan, etcétera. Entonces, los chicos van, en ese tema tan amplio de cómo la pandemia afectó a los ecosistemas, cada grupo en el salón, los chicos se pueden organizar también de manera virtual y decir, bueno, a mí me interesan las aves allá, entonces todos los que quieren trabajar aves se juntan en un grupito pequeño, WhatsApp, vía virtual, no lo sé. Entonces ellos van a averiguar de las aves, otro grupo averiguará del aire, del agua, del suelo, de los crustáceos también pueden haber, de los peces, ¿no? De lo hermoso que ha empezado a suceder. No hay surfistas en las aguas, no hay tanto movimiento de barcos, entonces han empezado a venir los delfines, se han acercado a las costas. ¿Y qué cosas son los delfines? ¿Cuántas especies de estos animales hay? Entonces, en el salón, se pueden organizar diferentes grupos para que hablen o investiguen de aves, de delfines, de suelo, de agua, de aire, etcétera. Y a partir de ahí, ¿no es cierto?, la profesora luego puede tener sus momentos de reunión con ellos fuera de clase y tener tu tiempo para ver qué cosas los chicos han investigado en fuentes confiables.
¿Cuáles son las fuentes confiables? Todos los ministerios, ¿no? Para poder indagar acerca de este tema, ¿no? Ahora, como muy bien también dijo Eliana, esta situación de la virtualidad está haciendo que los chicos se muevan menos, estén así, ¿no? Entonces, nosotros sabemos, y todos, y no solamente los niños, sino también nosotros los adultos, sabemos que tenemos que tener una sincronía, tenemos que trabajar mucho con las manos, porque la mano conecta con el cerebro. Entonces, que hagan los famosos trabajos manuales, que no son trabajos planos, sino son trabajos que funcionen. Por ejemplo, si estoy viendo aves migratorias, puedo hacer de repente, que los chicos hagan su creatividad, usen su creatividad, puedo hacer la maqueta de una garza real y de un pato americano, no lo sé, ¿no? Y hacer que una parte de esa, una parte del ave, que puede ser las patas o el pico, funcione, no sé, se me ocurre, ¿no? Una cosa así. Entonces, y trabajar todo lo que es, ¿cómo se llama? La competencia diseña, por ejemplo, ¿no? Diseña soluciones tecnológicas con materiales de la casa, ¿no? Para eso los chicos, ¿y cómo hago el cuerpo de la garza? Voy a usar una botella de plástico y la divido en dos. ¿Y de dónde saco las patas? Creo que por ahí he visto unas cañas que por ahí todavía están, no sé. Entonces, los chicos van haciendo uso de su creatividad para plasmarlo en una especie que han investigado previamente, ¿no? Que han profundizado, que han comprendido su función dentro del hábitat humedal, ¿no? Y su importancia sobre todo, ¿no? ¿Por qué son importantes las garzas? ¿Por qué son importantes las gaviotas? Las gaviotas son lindas, hay cantidad de poemas sobre las gaviotas, sí. En comunicación estoy leyendo Salvador Gaviota, me parece que es una obra así. Muy bien, está leyendo la gaviota. Oye, pero yo investigando, la gaviota es perversa, se come a sus hijos, hace esto, hace el otro. O sea que este autor idealizó la gaviota, ¿no? Una cosa así. Muy bien, entonces, ¿qué más? Algunos de las cosas que hay que hablar, ¿no? De verdad que el tema es muy interesante, y en lo que les acabo de explicar, ya para terminar, hemos hecho indaga, porque hemos partido de una situación problemática, una situación de contexto, ¿no? Que es, la pregunta que se formula tiene que ser totalmente investigable, ¿no? Luego, para responder la pregunta, han tenido que leer, comprender, compilar información, y luego, pues, esto del diseña un material que sea funcional, que no sea plano, que no sea estático. Mira, acá está mi gaviota y la hice solamente con plastilina, no, sino que la puedo hacer pequeñas, usar pequeños recursos para poder hacer que funcione, ¿no? Que abra el pico, que camine, no lo sé, ¿no? Bueno, Gracias, Eliana. Les comento que hemos recibido varias preguntas a través del Face, pero siento como si hubiésemos estado sincronizados con los docentes. Las hemos estado contestando en el transcurso de la exposición, porque nos decían qué tipo de pregunta, lo que Aide nos decía qué tipo de pregunta debíamos hacer, Eliana nos decía que no debían ser esas preguntas de sí y no. También nos habían preguntado por la competencia diseña y construye, cómo trabajarla en esta época, y justo Eliana nos hablaba de ello, ¿no? Luego sobre trabajar en casa, Aide que nos hablaba de los materiales que pueden ir teniendo los padres, los hijos, buscando alternativas. Yo les agradezco a nombre de la Oficina UNESCO Lima, y definitivamente el tema, como bien dicen ustedes, da para más. Es interesantísimo hablar todo lo que podemos hacer con nuestros chicos en esta época, y cómo el tema, cómo todo el contexto nos ayuda para desarrollar ciencias con ellos. No quiero terminar sin dejar de saludar a la institución San Vicente Ferrer de los Olivos, a la institución José Antonio Encinas Eliguerón de San Miguel del Faique, desde Piura, a Maribel Pomar Torre, Isabel Flores de Oliva, a Santa Rosa, a Cajacay, al General Prado del Callao, a la institución educativa del Callao, a la DRE de Callao, a la institución 3051, a la UGEL Canta, al CEBE San Antonio en Bellavista, a Huánuco, a Purímac, a los que nos están viendo de Cangallo, ¿no? También qué lindo. Cusco, ¿no? Qué maravilla. En Amazonas, los que se están conectando. Gracias a todos por seguirnos y por compartir esos espacios con nosotros. Nuevamente, gracias Aide, gracias Eliana, y sí, esperamos estar con ustedes en otros momentos. Gracias a ti, Celita. Gracias, Celia, por este momento tan bonito, tan interesante. Y como siempre, mi correo queda abierto para cualquier consulta que quieran hacer los docentes, ¿no? A menos estos docentes que están dentro, ¿no? Cangallo,
de todos estos Amazonas, Cajamarca, todo nuestro país es tan lindo, tan hermoso, tan megadiverso, ¿no? Que puede ayudarnos en la formulación de muchas preguntas. Gracias. Gracias, Aide. Muchas gracias también, Celia, y a UNESCO Perú por la invitación para compartir, y también igual mi disposición a cada maestro que quiere hacer unas preguntas. Mi Facebook es Eliana Ames Santillán, me colocan ahí, soy docente de ciencias, y cualquier pregunta, incluso les comparto información también vía esta página para poder así aportar dentro de lo que es esta implementación del currículo por competencias en ciencia y tecnología, siempre vinculando el conocimiento científico con la didáctica en un marco de preguntas que realmente le interesan al estudiante. Ok, gracias, chicas, gracias. Chao, hasta luego. Gracias, nos vemos. Hasta luego, saludos maestros, a todos colegas. Nos vemos. Un abrazo para todos. Ya saben, 3 cosas: aislamiento social, mascarilla y lavado de manos, nada más. Chao, Aide. Chao, Eliana. Hoy nos gana las ciencias.